Estás a punto de escuchar algo que podría cambiar por completo tu comprensión de la Biblia. Una revelación que pocos se han atrevido a investigar y que nunca ha sido incluida en las escrituras que conoces. Sí, existía un lenguaje secreto, divino y poderoso usado por Dios mismo antes de que se pronunciara el primer versículo del Génesis. Un lenguaje cuyas palabras eran tan sagradas que ni siquiera a los ángeles se les permitía hablarlas. ¿Por qué se ocultó este lenguaje a la humanidad? ¿Qué tenía que pudiera sacudir el universo? La respuesta podría cambiarlo todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó el universo mediante palabras? ¿Y por qué la Biblia enfatiza tanto el poder de la palabra hablada? La respuesta es porque las palabras que conocemos hoy no fueron las primeras en resonar en el vacío de la creación. Existía otro idioma antes del hebreo, antes del arameo, incluso antes de la existencia de los ángeles. Un idioma celestial, hablado solo en el reino divino, cuyas vibraciones moldearon la estructura misma de la realidad. Pero entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué Dios dejó de hablar este idioma original? Pero primero, no te quedes solo mirando. Dale a me gusta, suscríbete y comenta. Señor, abre mis oídos espirituales. Esto mantiene vivo este canal y ayuda a que este mensaje llegue a más personas sedientas de Dios. Textos antiguos que datan del periodo anterior a la formación del canon bíblico revelan fragmentos de este lenguaje en prohibido, en las tradiciones místicas más ocultas del judaísmo antiguo, especialmente en manuscritos hallados entre los rollos del Mar Muerto y en los textos secretos atribuidos al profeta Enoc, existen referencias a este lenguaje divino primordial. Estos textos lo describen como tan poderoso que cada palabra podía crear vida o causar destrucción. Si estos relatos son ciertos, entonces quizás el universo sea mucho más profundo de lo que imaginamos. Pero antes de continuar, considere esto. ¿Por qué Dios decidió revelar solo fragmentos de este idioma a los antiguos profetas, ocultándolo por completo de la humanidad? ¿Nos protege de algo? ¿O reserva el verdadero conocimiento solo para unos pocos elegidos capaces de poseer tal poder? A medida que profundicemos en este misterio, comenzará a comprender que no se trata solo de una curiosidad histórica. Esta revelación puede impactar directamente su vida, su fe y la forma en que percibe todo lo que le rodea. Entre los antiguos rabinos y eruditos del misticismo judío, existía un consenso tácito. No todo lo que Dios revelaba estaba escrito. Creían que existía un lenguaje de luz, anterior al hebreo y al tiempo, usado solo en los momentos más sagrados, como la concepción de la creación y los decretos eternos. Este lenguaje no dependía de sonidos audibles, sino que se formaba a partir de intenciones puras, frecuencias celestiales y significados que moldeaban realidades. Era un lenguaje vivo, capaz de interactuar con la esencia misma del universo. Esta idea también se refleja en las tradiciones cabalísticas, donde se afirma que las letras hebreas originales son sombras de formas superiores, letras espirituales que Dios usó para crear el mundo. En algunas versiones del Sefer Yetzirah, o Libro de la Formación, hay indicios de que la creación comenzó con combinaciones místicas de sonido, energía y propósito. Pero estas combinaciones no son las que conocemos. Eran fórmulas divinas, sonidos inexpresables. Cuando Dios dijo, hágase la luz, es posible que usara un lenguaje que jamás podríamos entender. Existen registros simbólicos de que este idioma se enseñó por breves momentos a hombres escogidos. Adán habría escuchado fragmentos de este idioma al ser formado. Enoc, quien caminó con Dios, habría aprendido fragmentos y escrito símbolos ilegibles en un libro oculto en las nubes.
Moisés, según algunas tradiciones, habría escuchado fragmentos de este idioma en la cima del Sinaí, pero se le ordenó no repetir lo que se decía. ¿Qué hay de peligroso en estas palabras que incluso a los profetas se les prohibió pronunciarlas? Los eruditos que se han atrevido a profundizar en este misterio afirman que este idioma no se ha extinguido, sino que simplemente ha sido retirado del alcance humano. Algunos incluso sugieren que aparece en visiones proféticas, en sueños verdaderamente enviados por Dios, o cuando el Espíritu Santo habla con una intensidad tan profunda que la mente humana no puede traducir. La propia Biblia sugiere que existen secretos ocultos desde la fundación del mundo. ¿Y si este secreto fuera precisamente el idioma original del Creador, guardado como clave para los acontecimientos finales? Algunos argumentan que este lenguaje está codificado en las escrituras que tenemos hoy, no en las palabras mismas, sino en los espacios, las repeticiones, los patrones ocultos que solo pueden percibir los ojos espirituales. Algunos estudiosos de la Torá han pasado décadas intentando descifrar este supuesto código de letras sagradas, afirmando que las palabras del Génesis ocultan mensajes divinos incrustados en la estructura del texto. Pero aún así, todos admiten, lo que tenemos es solo un reflejo, no la fuente. En algunas tradiciones antiguas, como el Zohar, uno de los pilares de la Cábala, se dice que Dios miró la Torá y creó el mundo. Pero, ¿qué vio si la Torá aún no se había escrito? La respuesta que se sugiere es inquietante. Dios vio la versión celestial de la Torá, escrita en un lenguaje desconocido para el hombre, una Torá de fuego, compuesta de luz pura y sonidos imposibles. Esta sería la verdadera matriz de la realidad, una escritura no hecha con tinta, sino con gloria. Algunos afirman que este idioma se restaurará en el fin de los tiempos, cuando se abran los sellos y se revele el libro de la vida. Llegará un momento, según el Apocalipsis, en que se cantará un cántico nuevo en el cielo, un cántico que nadie podrá aprender excepto los redimidos. ¿Podría ser este cántico nuevo una pista? Hablamos del mismo idioma que precedió a todas las cosas y que solo volverán a hablar quienes regresen a la presencia de Dios. Esta hipótesis cobra aún más fuerza al observar que el Espíritu Santo en Pentecostés hizo que los discípulos hablaran en idiomas que nunca habían aprendido. ¿Podrían estas manifestaciones espirituales ser ecos distorsionados o fragmentados de este idioma divino original? Idiomas que no provienen del cerebro humano, sino de una conexión directa con el trono de Dios. Y si, al orar en el Espíritu, percibimos, aunque sea de forma imperfecta, los sonidos que existían antes de la creación. La idea de un lenguaje secreto del cielo también aparece en relatos de experiencias cercanas a la muerte y profundas visiones espirituales. Personas que han estado entre la vida y la muerte relatan haber escuchado palabras que no existen, sonidos que hablan directamente al alma, sin traducción posible. Algunos describen estos sonidos como cánticos, otros como vibraciones con un significado puro. No se trata de simples alucinaciones. Muchos de estos relatos coinciden en detalles, aunque provienen de diferentes culturas, lo que sugiere un origen común. Otro aspecto intrigante son los nombres de Dios. En las Escrituras, a Dios no solo se le llama Señor o Elohim, existen docenas de nombres, cada uno de los cuales revela un aspecto de su ser. Pero hay un nombre que se evita repetidamente, el Tetragrámaton IHWH. Algunos rabinos antiguos creían que este nombre no debía pronunciarse porque no era una palabra, sino un sonido que representaba el aliento de la creación. ¿Será el eco más cercano del lenguaje divino original?
perdido en la tradición por temor y reverencia? Muchos teólogos evitan este tipo de debate. Después de todo, reconocer la existencia de un lenguaje divino anterior a la Biblia pone en tela de juicio la estructura misma de la religión organizada. Pero esta no es una idea herética, es una idea demasiado sagrada como para tomarla a la ligera. La propia Biblia admite que no todo ha sido revelado. Juan 21:25 dice que si todo lo que Jesús hizo se escribiera, el mundo mismo no podría contener los libros. Esto sugiere que el plan de Dios siempre ha incluido secretos, y quizás el lenguaje del principio sea el más grande de todos. Y si la clave para comprender toda la Biblia no residiera en traducciones ni en lenguaje humano, sino en recuperar, incluso espiritualmente, la vibración original de las palabras de Dios. Imagina orar y ser comprendido directamente por el Creador, no mediante fórmulas ni rituales, sino porque hablas en la frecuencia del cielo. Quizás este sea el lenguaje en el que el Espíritu intercede cuando no sabemos qué decir, como describe Pablo en Romanos 8:26, con gemidos indecibles. Si tal lenguaje realmente existe, entonces no es solo comunicación, sino creación. Cada sonido que Dios pronunció antes del tiempo contenía esencia, forma y propósito. El universo no nació de la materia, sino del habla, y no de una palabra cualquiera, sino de una que albergaba vida en su estructura. Este es el punto que muchos pasan por alto. Antes de la Biblia, antes de las leyes, incluso antes de la luz, existía el habla, y esta habla no necesitaba gramática ni alfabeto. Era perfecta porque provenía del ser mismo de Dios. Imaginen el impacto de esto. Si pudiéramos comprender siquiera una fracción de este lenguaje perdido, quizás comprenderíamos los secretos más profundos de la existencia. Quizás entenderíamos qué es el mal, por qué existe el sufrimiento o qué significa realmente ser a imagen de Dios. Porque si fuimos creados por este lenguaje divino, entonces hay algo dentro de nosotros que resuena con él. Una parte olvidada del alma que anhela escuchar de nuevo la voz del Creador como era en el principio. ¿Y si este lenguaje no se hubiera extinguido, sino que estuviera latente? Algunos dicen que se reactivará en los últimos días, cuando los elegidos escuchen el llamado final. La trompeta descrita en Apocalipsis no sería un simple sonido común, sino un sonido que hablaría al alma en su idioma original. Un sonido que reactivaría lo que ha estado latente desde la caída. El despertar final no sería solo físico, sino espiritual. Un regreso a la frecuencia de Dios, a la palabra que creó todas las cosas. Esta teoría explica por qué muchas personas se sienten incómodas al leer ciertos pasajes de la Biblia, como si supieran que hay algo que no se comprende del en todo. Es como si el espíritu detectara una segunda capa, una voz tras la voz, algo que intenta alcanzarnos. Y quizá así sea. Quizás este lenguaje secreto aún nos habla, no a nuestros oídos, sino a lo más profundo de nosotros. A lo largo de la historia, algunos místicos y visionarios han afirmado haber vislumbrado este lenguaje oculto. No mediante el estudio, sino a través de profundas revelaciones en la oración, el éxtasis espiritual o encuentros celestiales. Afirman que las palabras no se oían con los oídos, sino que se entendían con todo el ser. Era como si cada sílaba fuera una llave que abría partes olvidadas del alma, un regreso al estado original, antes de la caída, antes del pecado, antes de la conciencia misma. Por eso algunos eruditos creen que en el principio Adán no solo habló con Dios, sino que comprendió la creación en su propio idioma. Nombró a los animales por elección propia, sino porque conocía la esencia de cada ser. El nombre revelaba el propósito, y esto solo sería posible si tuviera acceso, aunque fuera brevemente, al lenguaje original del Creador.
un lenguaje que daba nombre a la existencia y al mismo tiempo la explicaba por completo. Pero tras la caída, todo cambió. El hombre perdió no solo el Edén, sino también el lenguaje puro. La comunicación se fragmentó, los idiomas se multiplicaron y la distancia entre el creador y la criatura aumentó. La Torre de Babel es un claro símbolo de ello. No fue solo una confusión de las lenguas humanas, sino una ruptura con el lenguaje sagrado. Dios descendió y bloqueó el acceso a la comprensión plena, quizás como medida de protección, para que el hombre nunca más tocara lo que no podía controlar. Desde entonces, cada intento de conectar con lo divino ha sido una búsqueda para reconectar con ese eslabón perdido. Oraciones, canciones, meditaciones, todo lleva ecos del idioma original. Y aunque no podamos reproducirlo en su totalidad, quizás se revele a quienes lo buscan con humildad y temor. Porque como dijo el propio Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y quizás esa voz habla un idioma que el mundo ha olvidado, pero que el alma aún reconoce. Hay una razón por la que, en momentos de profunda comunión, muchos sienten algo indescriptible, un escalofrío, un llanto sin motivo aparente, una paz incomprensible. Quizás en esos momentos no solo nos conmovemos, quizás escuchamos fragmentos de la voz original de Dios, no con los oídos, sino con el alma. Y esto explicaría por qué ciertas experiencias espirituales parecen mucho más reales que cualquier cosa visible. Algunos eruditos modernos intentan plasmar esta idea en teorías como el lenguaje universal del espíritu o la frecuencia divina. Pero a pesar de sus esfuerzos, no logran alcanzar la profundidad de lo que los antiguos ya sabían. Este lenguaje no es científico, es sagrado. No se trata de descifrarlo, sino de ser transformados por él. Y quizás por eso nos fue arrebatado, porque el hombre quiso usarlo, manipularlo, dominarlo, cuando lo único que Dios quería era la comunión. Muchos creen que este idioma solo se volverá a hablar plenamente cuando todo sea restaurado. En el Apocalipsis, Juan oye voces como muchas aguas, un sonido que no puede describir con palabras humanas. Quizás lo que oyó fue el idioma anterior al idioma, el mismo idioma que moldeó el Edén, que dio nombre a las estrellas y que se oirá de nuevo cuando los cielos se abran. Esta será la voz que anuncie el fin y el nuevo comienzo. Y si esa voz ya nos llama, y si en los susurros del Espíritu, en las escrituras leídas con reverencia, en las lágrimas que fluyen silenciosamente durante la oración, ya intenta alcanzarnos. Quizás no la estemos esperando, quizás ella nos esté esperando. El idioma perdido no ha sido destruido, sigue vivo, oculto entre los velos, esperando a que alguien lo escuche, no con los oídos, sino con un corazón purificado. Si este lenguaje está vivo, también es activo. No es solo un recuerdo divino, sino una fuerza que aún actúa, aún transforma, aún crea. Y hay momentos excepcionales y sagrados en los que rasga el velo y toca a quienes están listos. Una canción espontánea, una palabra susurrada sin sentido lógico, una visión que llega sin previo aviso. Todo esto puede ser el reflejo de un lenguaje que nunca se ha enseñado, pero que ha quedado grabado en la mente desde la fundación del mundo. Esto explicaría por qué los niños en visiones a veces pronuncian palabras que desconocen. ¿Por qué las personas en oración profunda dicen frases que no entienden? ¿Y por qué muchos sienten que Dios les habla en sueños, pero al despertar no pueden repetir lo que oyeron? La mente humana olvida, pero el espíritu conserva. Estas manifestaciones pueden ser fragmentos de este lenguaje original que intentan emerger, aunque de forma imperfecta, en el mundo fragmentado en el que vivimos.
La pregunta entonces no es solo ¿qué es este lenguaje?, sino ¿por qué estaba oculto? Si Dios habló con tanta pureza antes de la creación, ¿por qué cambió este lenguaje por palabras humanas? Quizás porque, al crear al hombre con libre albedrío, quiso que la comunión fuera una elección, no una imposición. Eliminó el lenguaje que moldeaba y controlaba para dar paso a una relación basada en el amor y la búsqueda sincera. Y quienes lo buscan con todo su corazón, quizá lo escuchen de nuevo. Quizás la mayor tragedia de la caída no fue solo la pérdida del Edén, sino la pérdida del lenguaje que unía el cielo y la tierra. Y quizás la mayor gloria de la restauración no sea solo ver a Dios cara a cara, sino escuchar su voz de nuevo como era en el principio, pura, perfecta, inconfundible. Cuando eso suceda, ya no habrá más confusión, ni más dudas, ni más separación. Solo la voz del Creador, hablando, y la creación respondiendo. Y si todo esto es cierto, entonces la mayor invitación de la fe no es solo creer, sino escuchar. Escuchar no con los sentidos, sino con el espíritu despierto. Porque quizás el mayor milagro no sea ver ángeles ni presenciar señales visibles, sino escuchar la voz de Dios susurrando en un idioma que el mundo ha olvidado, pero que el corazón aún reconoce. Un idioma que sana, que despierta, que reconstruye lo perdido desde el Edén. En la eternidad ya no habrá lenguas divididas ni barreras de entendimiento. Todos hablarán el mismo idioma, no el de los hombres, sino el de Dios. Un idioma que no necesita traducción porque se escuchará en esencia. Y entonces comprenderemos todo lo dicho desde 1900, el principio, el hágase la luz, el llamado de Abraham, el clamor de los profetas, el silencio de la cruz y la última trompeta. Todo, finalmente, se comprenderá perfectamente. Este es el lenguaje que moldeó los cielos, que susurró la identidad de cada estrella, que selló pactos eternos y determinó el fin desde el principio. Y aún perdura. Puede que no lo oigamos con claridad ahora, pero nos rodea, nos llama, nos envuelve. Está en los salmos, en los vientos, en las lágrimas y sobre todo, en la presencia del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Así que escucha, no con los oídos, sino con el Espíritu. El lenguaje de Dios precede al tiempo, supera las Escrituras y espera el momento en que la creación finalmente responda de nuevo con la misma voz que la formó. Y ese día lo sabremos. Él nunca dejó de hablar, solo que hemos olvidado escuchar. Si sentiste que Dios te habló al corazón a través de este mensaje, no te vayas sin suscribirte, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. También considera hacerte miembro del canal y ayudar a que esta palabra llegue a más vidas. Que Dios te bendiga y abra tus oídos espirituales.